Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Puede parecer que la derecha y la extrema derecha tienen mucho más fácil ahora capitalizar el malestar social que la izquierda. En algún sentido puede ser cierto. Si nos circunscribimos al ámbito de la política, y en España, los partidos estatales más representativos del espectro de la izquierda forman un gobierno de coalición. En el país, un movimiento inédito hasta ahora. Un gobierno además que ha tenido que hacer frente a una pandemia mundial, una guerra en el corazón de Europa, una inflación galopante o una crisis y ruptura de la cadena de suministros a nivel planetario, e incluso un volcán, para no ir más lejos. Pero más allá de esto, ¿es cierto lo que apuntábamos de la capitalización del malestar social? ¿Es el coste de institucionalizar dos partidos como Izquierda Unida y Podemos? ¿Los sindicatos de clase mayoritarios, comenzando por Comisiones Obreras, pagamos de algún modo ese peso de la institucionalización de nuestro trabajo? Las organizaciones representativas y organizadas del mundo del trabajo estamos preocupados e interpeladas por la batalla soterrada dentro de una guerra de guerrillas ideológica en la que nos reconocemos como parte beligerante. No reunimos, desde luego, nuestro papel. Los sindicatos de clase somos antifascistas. Vivimos tiempos de incertidumbres en un mundo cada vez más desigual, donde la retórica reaccionaria del neofascismo y la extrema derecha avanza poniendo en riesgo la democracia. El desafío nos empuja y desafía a elaborar estrategias que deberían ser comunes para frenar la progresión de su discurso en los debates públicos y entre parte de la clase trabajadora y las clases populares. Por todo lo anterior, la Red Internacional de Estudios Sindicales, formada por sindicatos de Europa y América Latina, como la CUT de Brasil, la de Chile, la CTA de los trabajadores de Argentina, CEGIL en Italia o Comisiones Obreras en España, junto a la TUC británica, han organizado el seminario de lanzamiento de la iniciativa internacional por una estrategia para enfrentar el fascismo y los extremismos de derechas desde los sindicatos. Y la primera cita ha sido Valladolid, el pasado martes 19 de junio. El objetivo de la iniciativa sindical internacional es, a partir de ese análisis de contextos nacionales, pero también globales, diseñar acciones y propuestas alternativas a los extremismos de derechas. Elegir Valladolid como punto de partida del debate, por supuesto, no es casual. Responde al hecho de que Vox forme parte del gobierno autonómico de Castilla y León y desde el inicio de la legislatura ya ha explicitado su desprecio y la falta del respeto por los sindicatos, así como por el reconocimiento institucional de nuestro papel en un Estado de Derecho como el español. Saludos de José Julio Alonso, periodista del Gabinete de Comunicación de Comisiones Obreras, y de Marino Guardia, compañero de fatigas que está a los mandos de la técnica para que esto suene estupendamente, porque algunos somos contingentes en este lío, pero él siempre es imprescindible. Bueno, a lo que vamos, la crisis sanitaria incubó un cabreo que va creciendo hasta que se alcanza su máximo riesgo de desorden social 2 años después de su finalización, más o menos. Ha habido ahí algún movimiento, ¿no? Una tensión, como decíamos, soterrada. Hay estudios que señalan que los países más en riesgo son aquellos en los que no se han abordado los problemas sociales y políticos anteriores a la pandemia, tras aquella crisis de deuda y sus terribles efectos sociales. En cualquier caso, vamos a entrar ya en materia. Hoy nos acompañan David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Chile, y Cristina Faciamen, secretaria confederal de Internacional Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras. Pues nada, por situarnos y empezar fuerte con el contexto, ¿no? Una pregunta primera. Si pensáis que la nueva clase dominante, esa llamada aristocracia financiera, ¿no?, que lleva años patrocinando la destrucción de los antiguos fundamentos del mundo proletario, del mundo burgués, como contrapartes de la sociedad, ese camino de la familia al trabajo asegurado, los derechos conquistados tras la Segunda Guerra Mundial, todo aquello, ¿no pensáis que toda esa acción de esa aristocracia financiera tiene un producto definitivo con los movimientos neofascistas en Europa y en América, que son las dos realidades que tenemos encima de la mesa en este programa? Por favor, quien quiera. No, mira, yo te voy a dar un ejemplo. En Chile, el producto final del neoliberalismo es el individuo mismo, la individualidad, donde nosotros nos adoctrinaron por mucho tiempo a ser individuos únicos. Entonces, que todo lo nuestro es nuestro, que no existe lo colectivo, que solamente hablamos del uno mismo, de la persona. Entonces, ese individualismo extremo creemos que es
el mejor elemento creado por el neoliberalismo puro. Entonces, la sociedad que dejó de pensar en lo colectivo no nos ha permitido tampoco crecer. Hoy los procesos que vivimos en Chile, que son procesos de cambio también, nos acostumbraron a la rutina. Entonces, muchas veces el querer cambiar también se genera mucha resistencia. Entonces, nosotros hemos apuntado a lo colectivo, a poder generar estas instancias donde tenemos que ser generosos, pero generosos en torno a poder cooperar con nuestro entorno, con las personas, y no solamente con nuestro entorno más cercano, sino que impactando también en la sociedad. David ha hablado de cierto ensimismamiento al que ha llevado el neoliberalismo o esa élite capitalista, pero ¿no ha habido también cierto ensimismamiento por parte de las opciones políticas más inclusivas, más democráticas? Cristina. Sí, hay un estudio de Rosa Luxemburgo, coordinado por Miquel Ramos, que se ha titulado Del neocon al neofascismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Cómo ha derivado ese ultraliberalismo, cómo ha llevado al auge de la ultraderecha, el neofascismo, ¿no? Que odia todo lo que es colectivo, todo lo que es diferente, todo lo que significa democracia, igualdad, en cuanto a justicia social. Y sí que es cierto que esto no ha surgido de la nada, porque estas cosas no surgen de la nada, no se crean un día para otro, ni Mussolini ni Hitler nacieron de la nada, ni ahora el neofascismo ha aparecido. Durante este proceso de incubamiento, digamos, o de salir del armario, si me permitís, sí que es cierto, yo creo que realmente las opciones más progresistas, las opciones de la izquierda, nos hemos quedado un poquito así como parados, viéndolas venir sin ser capaces de reaccionar, ¿no? Yo creo que nadie creía que esto fuera a volver a pasar y está pasando, y lo estamos sufriendo. Esa misma respuesta exige directamente el empoderamiento, la toma de conciencia de esa cuestión y un paso a la ofensiva. Yo creo que eso es vital ahora mismo en el contexto nacional, pero también en América Latina, en el contexto internacional. David. Claro, mira, la despolitización también de las personas, o sea, de que cuando te hablaban de que la política es mala, también eso ha sido caótico, porque, bueno, en el mundo sindical tenemos dirigentes también que dicen que la política es mala, y yo por lo general les digo, bueno, quiero informarles que ustedes hacen política todos los días, porque ustedes se relacionan con gente, no hacen política partidista, pero hacen una política sindical, la cual nos permite también tener más y mejores derechos, porque por eso luchamos, pero efectivamente la descomposición a través de estos temores, de esta instalación de también los cantos de sirena. Muchas veces nos dicen con estos cantos de sirena, no, nosotros queremos igualdad, queremos que sean todos iguales, pero iguales hasta por ahí nomás, no la igualdad completa. Siempre dicen igualdad, yo digo que tiene que ser equidad. Nosotros necesitamos equidad más que igualdad, porque todos somos distintos de una u otra manera, pero tenemos que tener las cosas de manera equitativa. Entonces, que nos han planteado que con nuestro esfuerzo podemos llegar a conseguir todo, pero te esfuerzas, pero no logras pasar la línea definida que te han puesto también, porque también hay líneas definidas dentro de la sociedad. Mira, en Chile nevó hace poco. Entonces decían que si en tu casa no nevó es porque no te esforzaste lo suficiente, porque las clases altas están hacia la cuota más alta, la cuota 1000. Entonces, claro, te han planteado de que tienes que esforzarte, de que tienes que crecer. Insisto, lo colectivo no es lo que te va a llevar a ser una mejor persona, sino que lo individual, porque tu lucha, pero esa lucha individual no te lleva también a crecer de una mejor manera. Claro. Estamos, o hablamos en el contexto de este seminario de lanzamiento de la Iniciativa Internacional por una Estrategia para enfrentar el fascismo y los extremismos. Pero claro, hablábamos ahora mismo de la falsa cultura del esfuerzo y todas estas cosas. Pero ¿quién dijo alguna vez que una crisis social moderna no podría adoptar una forma involucionista? Es que está aquí. Sí, absolutamente. Es una evidencia, ¿no?, empírica que esto ha sido así. Yo odio la frase esta de una crisis es una oportunidad. Bueno, pues en este caso esta crisis nos está demostrando que es un riesgo, ¿no? Porque no solamente no hemos salido mejores en el caso de la pandemia, sino que se está complicando la situación, y además yo soy un poco pesimista, ligando también, ¿no?, a lo que comentaba David, ¿no?, sobre esta separación, este alejamiento, ¿no?, de la política y de todo aquello que es colectivo. Yo creo que la política es la esencia, ¿no?, de la colectividad. Las políticas son para todos, buenas o malas,
son para todos o deberían serlo, ¿no? Y ese individualismo, esa falta de compromiso colectivo, de salir a la calle a reivindicar tus derechos o a estar con tus compañeros luchando o afiliarte a un sindicato porque eso es una defensa colectiva de los derechos de todos, es una evidencia. Y esta crisis yo creo que nos va llevando cada vez más ese individualismo, ¿no? Estamos ahí intentando salvar un poco los trastos cada uno, cada país, ¿no? Por ejemplo, porque incluso en la Unión Europea, que se supone que es un estamento supranacional donde todos deberíamos estar intentando, pues aquí cada uno se está buscando la vida para conseguir el gas más barato, llegando a acuerdos incomprensibles para conseguir no sé qué beneficios. Y entonces, bueno, creo que realmente vamos por un muy mal camino, ¿no? Y yo qué sé, la evidencia, ahora estamos sufriendo una ola de calor terrorífica en España, en otras partes de Europa también, en América también se han producido situaciones gravísimas que evidencian que hay un cambio climático que no es de futuro, sino que ya es de presente. Y aquí pues es una evidencia de que o actuamos de manera colectiva y convencida o esto individualmente no lo vamos a solucionar. Y aquí parece que todo el mundo está diciendo, bueno, pues que deje de contaminar, que deje de quemar CO2 el vecino, pero no yo, ¿no? Al final, queremos aprovechar que tenemos con nosotros a David para preguntarle acerca de estos fenómenos, poniendo el ojo en Chile, en el otro lado del océano, ¿no? Porque en España ocurre que el discurso de esa extrema derecha es algo así como que hay unas élites globalistas, dueñas de nuestros destinos, que hacen la vida casi imposible a la gente común. ¿Esa forma es compartida? ¿En Chile ocurre esto? ¿En otras partes de América Latina? ¿Ese es el discurso y ese es el peligro del posible éxito de estas opciones políticas en los barrios humildes, en los barrios trabajadores, que son, en esencia, el núcleo de sindicatos? Sí, mira, ¿quién provoca las crisis? Porque hoy día tenemos una crisis en Chile, tenemos una crisis del tema alimentario, un tema de seguridad alimentaria bastante grande. Si dejamos de importar alimentos, tenemos alimentos para 4 meses, versus otros países que tienen una mayor dependencia alimentaria. Entonces nosotros teníamos una discusión en torno al aceite, del aceite vegetal. Costaba, por poner un ejemplo, 1 euro en Chile, en 6 meses llegó a costar 5 euros. Entonces tuvo un incremento brutal. Y fueron incrementando. En pandemia la crisis la pagamos y los trabajadores, tanto con nuestros empleos. El costo de la vida fue subiendo, los salarios fueron bajando en torno a una crisis. Entonces, todo este temblor que hay, lo planteaba en una entrevista, decía, no se disparó una bala en Ucrania y el precio del aceite en Chile ya estaba por las nubes por culpa de la guerra. Entonces, claro, siempre hay alguien que tiene la culpa en torno a lo que está pasando, pero ¿quiénes son los reales culpables? Los que manejan el poder y el capital. Porque ellos son los que generan la estabilidad muchas veces. La oportunidad, claro. La oportunidad del máximo beneficio. Claro, yo voy a insistir con el tema del individualismo cuando te dicen a ti, tienes que esforzarte más, pero mira, a nosotros nos pasó que hubo el tema de retiro de nuestros fondos de pensiones. Entonces te dijeron que la plata de la jubilación era tuya. Pudiste sacarla, pudiste retirarla en contra de tu futura vejez, pero te dijeron es tuya. Entonces la gente se volcó diciendo que es mía. Y hoy día estamos en un proceso de nueva constitución y dicen, no, mira, ahora esa plata que era tuya te la quieren quitar y la quieren poner en un fondo común colectivo para darle dinero a los que no trabajan, a los que no hacen nada, a los que quieren todo gratis. Entonces, claro, esos discursos, sobre todo, que hoy día se ha instalado mucho, bueno, yo puedo hablar de la realidad de Chile más que en Latinoamérica, el tema del fascismo a través de las mentiras falsas. O sea, la generación de noticias falsas, de mentiras, de una manera brutal. Te dicen que Chile hoy día, a través de la nueva constitución, te van a quitar tu casa. Entonces la gente dice, yo que me he esforzado toda mi vida, me van a quitar mi casa para dársela a alguien que no tiene. Entonces nosotros le explicamos y decimos, no, está el principio de la propiedad, algo que es tuyo. Lo que se busca es una vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? Que cumpla con requisitos mínimos o estándares mínimos para tener. Entonces, efectivamente, el manejo de las comunicaciones, el manejo de las economías, el manejo básicamente de nuestras vidas o de las vidas de muchas personas que nos dicen que si cambiamos o movemos o exigimos, puede quebrar el país o puede quebrar el mundo o no sé. Entonces, si tenemos miedo siempre a que algo pueda pasar,
olvidamos el sentido de lo colectivo. Esa batalla de las ideas de la que tanto hemos hablado, Cristina, y que el sindicato tiene que asumir como propias. Somos esa parte beligerante en esa batalla de las ideas. Obviamente, y debemos ser motor de cambio, motor de defensa, ¿no? De la democracia en este caso. Es que estamos hablando de términos muy gordos, digamos, ¿no? Pero realmente. Y por eso somos también enemigos acérrimos para este neofascismo, ¿no? Lo estamos viviendo, estamos en Valladolid, no ha sido casual que organizáramos este primer seminario en Valladolid, la capital de una comunidad autónoma en cuyo gobierno está Vox ya directamente. Y cómo está arremetiendo Vox en Castilla y León en contra del sindicalismo, en contra del diálogo social, acusando de excomunismo, ¿no? Pues eso evidencia que nosotros tenemos una responsabilidad enorme, no solamente como destinatarios de primer orden de sus ataques, sino porque además aquello que representamos se lo merece, ¿no? Que hagamos un esfuerzo titánico en enfrentar a esta ola, digamos, de avance de los extremismos de derechas. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Primero tenemos que estar convencidos nosotros de ello y tenemos que estar convencidos de que somos un actor de primer orden para enfrentarle y que nosotros estamos representando a una clase y reivindicamos, ¿no? Esa cuestión. Vox no representa, por mucho que quiera hacerse el amigo de los trabajadores, es mentira. O sea, solo quiere representar a las élites y a una serie de valores que están muy lejos de los trabajadores. Lo que quiere es sus votos, que es otra cosa muy diferente. Pero no les quiere representar porque son algo apestado para ellos, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros también tenemos que hacer un trabajo fuerte de que nuestros afiliados, nuestras afiliadas, los trabajadores y trabajadoras a las que representamos sepan lo que es este nuevo fascismo, lo que representa, el peligro que supone, no de futuro, sino de presente, como ocurre aquí. Y no es fácil. Tenemos que generar ideología también entre nuestra gente. En este seminario de lo que queremos hablar pues es de eso, de cómo, qué herramientas podemos poner encima de la mesa. Formación sindical, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Damos por hecho. En Comisiones Obreras todos somos antifascistas porque nacimos desde el antifranquismo, pero bueno, cuidado. ¿Esto es así o debemos reforzar esa idea, ¿no? Y luego, ¿cómo tenemos que estar en los centros de trabajo pues lanzando este discurso hacia nuestra gente? Vox creó un sindicato, Solidaridad. Aquí no nos está ocurriendo, pero en Francia, nuestros vecinos tienen un problema muy grave. Los partidos de la ultraderecha, Le Pen está llegando a los centros de trabajo, está haciendo asambleas en los centros de trabajo y le están votando. Y ahí es donde nosotros tenemos ese primer reto. Claro. ¿Puedo agregar solamente un Por supuesto, tema? no puedes sino que debes. Bueno, mira, en torno a lo que nos pasó ahora, nosotros en las últimas elecciones presidenciales, nosotros teníamos un fascista declarado que declaró la guerra incluso a los trabajadores públicos. Decía, voy a llegar, el día que yo asuma, voy a despedir 20.000 trabajadores públicos. Entonces fue una arremetida en contra de todo lo que era organizado sindicalmente, porque los trabajadores tienen derechos pero individuales. O sea, que cada trabajador puede negociar con el patrón o con el jefe que son muy buena onda, son muy simpáticos, pero no te quieren entregar ni un derecho más. Entonces, los derechos no, hasta ahí nomás. Pero la gran parte en Chile salió a votar no por un candidato de izquierda, sino que porque no saliera un candidato de la ultraderecha, básicamente un fascista que era Kast. Pero, contradictoriamente, en el Parlamento, hoy día tenemos representantes de la ultraderecha. Cosa impensada que estuvieran esos representantes ahí. Hoy día tenemos representantes, una pequeña bancada de la ultraderecha. Y también gente que dice que no estoy en ninguna parte, que no creo en la política, que no soy de allá ni soy de acá, pero que al final también se alinean muchas veces con el pensamiento de la ultraderecha. Entonces, esta despolitización hoy día la tenemos presente en nuestro Parlamento. Claro, este discurso de nosotros por 40 años nos dijeron que pensar distinto era ser comunista y los comunistas eran malos. El neoliberalismo, perpetuado en Chile desde el golpe de Estado de Allende, ha llevado a tu país, David, a ser uno de los más desiguales del mundo y se ha caracterizado por limitar enormemente la organización sindical, como estabas hablando ahora mismo, en las empresas y demonizar la negociación colectiva. El neofascismo y la extrema derecha son viejos conocidos, han ido de la mano siempre en tu país. Es una tradición también que tiene ahora con el presidente Boric en el poder, supongo que unas nuevas derivadas que estáis viendo, por ejemplo, en el Parlamento, como decías. ¿Cómo pensáis enfrentarlo de algún modo? Mira, nosotros hoy día hemos llegado a grandes acuerdos con el gobierno
en torno a más y mejores derechos. Nosotros llegamos a un acuerdo histórico en torno al salario mínimo. Voy a ponerlo en euros. Teníamos un salario en euros de 350 euros. Y bueno, ahora el 1 de agosto vamos a llegar a 400 euros. Entonces tuvimos un incremento significativo que no había sido así por más de 26 años. También nosotros nos declaramos al principio, cuando partieron las campañas políticas, nos declaramos también parte de muchos comandos o candidaturas. Entonces, dentro de la central hay distintas tendencias políticas, las cuales también teníamos nuestros candidatos propios, pero que decidimos también en la segunda vuelta, después de que ya pasa Boris y Katz, a juntar todo a el mandato de Boris, y que Boris pudiera ser nuestro presidente, bueno, que actualmente es. También fuimos influyendo en los comandos también de los distintos candidatos y fuimos también poniendo los temas laborales. Decíamos, sería bueno a lo mejor tener 40 horas, bajar la jornada. Y fuimos instalando ciertas cosas que hoy día también terminaron siendo parte del programa de gobierno. Pero nosotros lo dijimos también en el Palacio de Gobierno, le dijimos al presidente que si bien estamos con ellos, somos una contraparte. Nosotros le dijimos que nosotros creemos fuertemente en el diálogo, pero también en la movilización. Porque cuando el diálogo se acaba, la herramienta de los trabajadores es la movilización. Entonces, diálogo y movilización creo que es nuestro lema. ¿Y cómo hemos ido atacando hoy día? Hoy día eso es también fortaleciendo con parlamentarios y conversando con los parlamentarios en torno a la concientización del mundo del trabajo, porque también hay una discusión que nos ha pasado, que qué es el trabajo y la desvalorización del trabajo, y también la desvalorización de las organizaciones formales. En Chile hoy día tenemos una tasa de sindicalización de un 22,2%. Y existen 13.000 organizaciones sindicales. 13.000. La atomización sindical es brutal. Entonces fueron fortaleciendo los sindicatos que luchaban realmente y fortaleciendo sindicatos que al final eran manejados por la misma empresa. Entonces tenemos nosotros también el desafío de llegar a nuestras bases. Nosotros hicimos un cambio también dentro de nuestra estructura sindical. Nosotros hoy día en la central, las últimas elecciones nuestras fueron por voto universal. Votaron nuestras bases. Las bases de los sindicatos, no votaron los dirigentes. Entonces, es un desafío que nos dimos, es algo que nos permitió también generar cambios generacionales, pero que también nos generan esta transparencia que la gente pide, tanto de participación, pero también fuertemente ligada a una conciencia de clase. Porque eso es lo principal, tener la conciencia de clase y que todos nos consideremos realmente trabajadores. Porque todos de una u otra manera somos trabajadores. Uh-huh. Has hablado con el nuevo gobierno de Boric. Vais a estar lógicamente de la mano compartiendo o apoyando parte de su programa, una parte sustancial. Con la aprobación de la nueva Constitución, supongo que también partes en conflictos con el gobierno. Esa especie de, llamémosle esquizofrenia, a la hora de hacer sindicato y sindicalismo, ¿cómo lo afrontáis en Chile desde la CUT? Nosotros creemos fuertemente en el tema de la sindicalización y del fortalecimiento de los sindicatos. Nosotros ahí hay una discusión dentro del modelo de sindicalismo. Porque uno dice, nosotros decimos fortalezcamos los sindicatos y otros dicen fortalezcamos las confederaciones o las federaciones. Entonces hagamos más sindicatos y fortalecemos esa estructura. Nosotros decimos hagamos sindicatos más únicos de empresas. Entonces esa discusión que tenemos que dar hoy día, lo que nos permite instalar en la nueva Constitución, nosotros hicimos una iniciativa popular de norma, la cual tuvimos que recolectar firmas para poder instalarla también dentro de la nueva Constitución, donde la punta del iceberg nuestra era el tema del trabajo decente. Que tuvimos un problema ahí porque compañeros decían, pero trabajo decente es una semántica. Nosotros decíamos, no, pues trabajo decente no es solamente una palabra, sino que tiene normativa internacional, tiene ODS, tiene un significado a través de la OIT, entonces lo cual significa salud y seguridad en el trabajo, necesita pensiones, libertad sindical. Entonces, todas esas cosas que no eran solamente una palabra, nos fue permitiendo. Adicionalmente, fuimos también colocando lo que era la negociación ramal, que también nosotros tenemos ahí un desafío que hace muchos años en Chile se negociaban tarifados que eran tarifas por sectores. Aprovecho aquí de decir que vamos a necesitar también ayuda de ustedes para también entender más o menos el modelo de negociación que ustedes plantean acá en los sectores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos creciendo? ¿Cómo vamos creciendo? Fortaleciendo también las organizaciones sindicales, invitando a la gente a informarse. Porque, como yo te decía, el tema de las noticias falsas, que me van a quitar mi casa, que me van a quitar mi plata,
que me voy a tener que atender en un peor sistema de salud. La nueva constitución es un proceso. El 4 de septiembre a nosotros nos va a entregar las herramientas. Después del 4 de septiembre vamos a tener las herramientas para iniciar un proceso de cambios. Porque después hay que asentarlo en leyes, en normativas. Entonces esa va a ser una pelea posterior al tema de la aprobación del plebiscito. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que lo colectivo es mejor que lo individual. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando hoy día a conversar con las personas y a plantearles que no le tengamos miedo al cambio. Lo peor que nos podría pasar es quedar igual, lo cual no nos permitiría avanzar. De lo particular a lo general, los sindicatos de clase son como radares democráticos en la sociedad, desde la pequeña empresa hasta la gran empresa, pasando por las instituciones, a los espacios internacionales que compartimos. Has mencionado uno, la Organización Internacional del Trabajo, y otras organizaciones europeas, latinoamericanas, compartidas en cualquier caso. Es en esta cooperación, en jornadas como esta, Cristina, compartiendo experiencias sindicales, sociales de lucha, de pelea, como el movimiento sindical internacional avanza, sin duda. Está claro, Comisiones Obreras somos internacionalistas, yo creo que convencidos, porque la evidencia está aquí. Todos estos enemigos, el neoliberalismo, los neofascismos, el capitalismo más salvaje y más cruel, es una cuestión global. Y la única manera de enfrentarlo es desde la unidad sindical, es desde el internacionalismo, es desde la elaboración de estrategias comunes, porque luchando cada uno en su país, en su región, en su ciudad, en su empresa, contra estos enemigos no vamos a ir a ningún sitio. Digamos que los malos están muy organizados y muy unidos y tienen las cosas muy claras, y los buenos pues tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Esta iniciativa que vamos a lanzar, estos diversos seminarios, nacen en el seno de Redes, que es una red sindical internacional de estudios que lo que pretendió es unir fuerzas de 5 organizaciones sindicales, 2 de Europa, la CGL y nosotros, la CUT de Chile, la CUT de Brasil y la CTA de los Trabajadores de Argentina, desde los 2 lados del Atlántico, 5 sindicatos que compartimos pues, maneras de hacer sindicalismo, desde la diferencia, obviamente, ideológicamente muy cercanos también, muy comprometidos con el diálogo y la movilización, como la gran dupla sindical, de acción sindical, y que entendimos que debíamos aunar esfuerzos, compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir prácticas y llevar adelante proyectos ambiciosos, darnos más capacidad de respuesta mediante la colaboración, ¿no? Una cosa pues así que es muy beneficiosa. Pues decidimos que el avance de la ultraderecha era una cuestión pues que deberíamos incorporar en nuestras agendas de forma urgente. E incorporamos para este proyecto a los compañeros y las compañeras de la TUC británica. Ellos no están en Redes, pero son nuestros compañeros en la CES, en la CSI, amigos, y la verdad ellos han avanzado mucho. Y eso que ellos realmente en Gran Bretaña no tienen claramente. Podríamos decir que Boris Johnson era algo similar, pero no tan abiertamente, ¿no? Los Tories a veces se comportan casi como los nuevos fascistas, pero bueno, ahí están. Y en este sentido creo que esta es una muy buena iniciativa. Vamos a ver, ¿no? Lo que sale de aquí. La idea es que repitamos los seminarios en todos los países de las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa, y creo que nos va a ayudar. Van a salir seguro cosas muy interesantes, porque además del diálogo estará Stephen Forti dándonos pistas, él es un experto. Tenemos muchos inputs que creo que podemos aprovechar, y pienso eso, que diferentes visiones del sindicalismo en 2 partes del mundo tan diversas como América Latina y como Europa nos van a ayudar. Seguramente no vamos a encontrar la receta fantástica y la solución a todos los males, pero sí que seguro que muy buenas ideas. Seguro que queda chulísimo, estamos convencidos. David, muchas gracias por estrenar el capítulo internacional de Gente ilusión, con Clase. qué ilusión. Eso es. No, muchas gracias por la invitación y compartir algo que decía Cristina. Yo creo que lo que nos hace falta también es escucharnos y compartir nuestra experiencia. Esto yo creo que es fundamental, el poder conocernos, el poder conversar, el poder compartir, el poder decirnos nuestros miedos. Yo creo que eso nos permite, nos fortalece fuertemente. Muchas gracias por la invitación y nosotros decimos allá en Chile, avancemos. Avancemos pues, Cristina, muchas gracias. Gracias a vosotros. A todos vosotros, a ti mismo, cuídate mucho, por favor.